te distancias un poco de lo que está pidiendo constantemente el ego, todas estas expectativas, y lo observas como si fuera una película, y esa observación hace que se diluya. Wow. Entonces, retomando un poco tu pregunta, claro, entra el espacio para nuevos pensamientos, para nuevas emociones que te permitan alcanzar objetivos. Y si quieres, ya en ese espacio te da la posibilidad, y ahorita te hablo solo de manera pasiva, de visualizar esos objetivos, de visualizarte ejecutando esos objetivos, tu actitud, de pararte temprano, como me platicabas de esto de las 5 de la mañana, cómo te despiertas alegre a las 5 de la mañana para hacer tu primera actividad del día, ejercicio, una lectura, una meditación, etcétera. Y poco a poco tú le vas enseñando a tu mente cómo pensar y a tu cuerpo cómo sentirse. Mi nombre es Ana, con doble N. Y en este espacio venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de todas las historias de éxito y no tanto éxito que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar nuestro porqué. ¿Qué nos impulsa y qué nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos? Hola, hola amigos de Con doble N, bienvenidos a un capítulo más. Hoy estoy súper emocionada porque el capítulo que vamos a hablar es uno de los hábitos que a mí me cuesta en lo personal más trabajo tanto intentar como mantener. Hoy tengo un invitado que conocí a través de mi entrenador y mi nutriólogo Jero de la Pesa y yo creo que en él confío así a ciegas. Se llama Gustavo Llorente y él es especialista en mindfulness. Lleva, si no me equivoco, como 8 años de experiencia en todo este rollo de la meditación y el mindfulness. Pero lo que más me impacta, cosa que yo no sabía, es que tiene una empresa que se llama Inspo Latam, que lleva esta práctica a empresas y a sus colaboradores para ayudarlos a liberar un poquito de estrés, de ansiedad y sobre todo de depresión para que tengan como que un mejor ambiente laboral, si no me equivoco. Pero para que yo no diga tonterías, lo voy a presentar y que él nos diga quién es, de dónde viene, a dónde va, qué me cuenta de él y todo el rollo. Hola Gus, ¿cómo estás? Bienvenido. Está buenísimo, ¿no? No, muy buena presentación, Ana. Gracias a ti por la invitación, Yajero, por ponernos en contacto. La verdad, él tiene muy buen mindset, ¿eh? Me Sí. parece, sí, me parece admirable lo que hace Jero, pero bueno, vamos a hablar un poco de mindfulness y sí, prácticamente a eso me dedico, ¿no? Estoy de lleno llevando programas a empresas y organizaciones donde hacemos que cuajen técnicas elementales para estar más enfocados, concentrados, con mejor estado de ánimo y que por lo tanto obviamente se vea reflejado en los resultados, ¿no? Y con un impacto a nivel personal y organizacional. Entonces, también me emociona mucho, siempre me emociona mucho y por eso acepto cualquier invitación que sea hablar de mindfulness porque hay mucha desinformación en torno a esto, a veces lo ponen como, sí, la vara muy alta, con expectativas altísimas que difícilmente se pueden alcanzar y que ni siquiera existen, ¿no? Esto ya en un plano biológico, mucha de la información que se dice en torno a la meditación ni siquiera es asequible a nivel cerebral, ¿no? Digamos, la mente está diseñada por naturaleza para pensar, la mente está diseñada por naturaleza para tener sus procesos, para sentir los estímulos, para percibir los distintos distractores que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, desmitificar un poco eso y ya nada más. Cualquier cosa me interrumpe, sé que a veces me voy. No, no te preocupes, está perfecto. Cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo empezaste con este rollo, lo voy a decir rollo sin querer faltarle al respeto, al mindfulness y a la meditación? Porque te digo, como dices, hay muchísima información, pero al mismo tiempo muchísima desinformación. Y creo que esa cantidad de cosas que nos rodean nos pueden abrumar un poco. Yo cada vez que intento siempre hay como o una práctica nueva o una forma nueva de hacerlo que me Sí, abruma sí, y digo, no puedo ni callar mi cerebro, o sea, ese nivel. Entonces, claro. ¿cómo llegaste tú al mindfulness y a la meditación? Sí, yo tuve la suerte de empezar a meditar con técnicas muy puras, Okay. específicamente una que se llama el Zazen. Por lo tanto, mi entrada a este mundo pues, fue muy positiva y pude comprender de qué va, ¿no? Como dices,
creo que la palabra es vulgarizar, se ha vulgarizado mucho las prácticas, los diferentes enfoques, las visualizaciones que se hacen y ya para cualquier tema se puede aplicar, que en cierta medida es cierto, ¿no? Y la atención plena, que es lo que el mindfulness significa literalmente en español, pero hay toda una técnica detrás, ¿no? Y estas vienen de Oriente. Hay que conocerlas muy bien y hay que conocer muy bien el proceso a nivel cerebral y el ejercicio de atención que hace la mente. Yo empiezo a meditar. eh, Mi experiencia personal fue crisis de ansiedad. Tenía bueno, lo sigo teniendo, ¿no? Pero es manejable, es controlable porque pues este no se va, pero un trastorno de ansiedad que me llevaba a tener determinados ataques de pánico, que si has experimentado alguno o has escuchado de alguien más, sientes que te vas a morir. Sí, es una cosa de locos, ¿no? Y taquicardia, y te imaginas el peor escenario en milésimas de segundo, ¿no? Y además ahí mezclando escenarios catastróficos. Entonces, yo no sabía por dónde. A ver, fui a terapias, fui a imanes, me explico, fui a distintos especialistas que estaban intentando ver por dónde, ¿no? Hasta que un neurólogo te pasa tal y tal, no voy a entrar en ese tema, pero te pasa tal en el cerebro y esto es a causa, es una autodefensa del cerebro y esto me gusta porque nos da mucha carnita de qué hablar. eh, Como defensa de la realidad, ¿no? De estar absorbiendo los estímulos y las diferentes circunstancias que vivas. Que no es que yo viviera una circunstancia espantosa, ni horrible, ni mucho menos, pero el estímulo externo que hoy todos vivimos, la presión social, nuestras propias expectativas y nuestro mundo interno, que son los pensamientos, las emociones y todo esto, llega a un punto en el que colapsa y el cerebro comienza a defenderse, ¿no? Entonces, bueno, fui con este neurólogo y lateral a un medicamento que me recetó, conocí a una guía de meditación que se formó en Oriente y demás, y por eso conocí la práctica pura. Ahora, ya rápido para cerrar esta pregunta, empiezo a practicar y de inmediato me pegué, o sea, por la sensación, por suerte, quizás por cómo me enseñó a meditar este gurú, si se le puede decir así. Me quito los medicamentos a controlar el tema de la ansiedad y hasta la fecha, pues no he dejado de meditar, ¿no? Obviamente aumentando la práctica, aumentando el enfoque, probando otras técnicas, etcétera. Oye, ¿y qué fue lo más difícil para ti cuando empezaste? Yo quiero saber esa parte porque quiero ver si es muy general todo este rollo de es que no puedo callar mi mente, no puedo ponerla en blanco, o si a ti se te dificultó otra cosa por completo. Eh, eh, a ver, sí, retomando el tema de la naturaleza de la mente que tiene procesos, que tiene conexiones neuronales que están funcionando todo el tiempo, es imposible poner la mente en blanco. Me gustaría platicarte un enfoque, como te escuché al principio, ¿no? Dices que se te complica y todo esto, un enfoque Ajá. que a mí me funciona muchísimo y a la gente que se lo platico, güey, le hace todo el sentido, ¿no? La meditación no funcionaría si nosotros no pensáramos. Es decir, si no Ok. existiera el pensamiento, si no existiera la distracción, estar pensando en pendientes, no podríamos meditar. Entonces, gracias a que pensamos, existe el ejercicio de poner atención y de redireccionar la atención a un punto de enfoque como lo es la respiración o cualquier otra técnica, ¿no? Ok. Entonces, gracias a que pensamos, gracias a que tenemos distractores, podemos entrar a esos estados de mucho mayor enfoque. Por naturaleza, no se puede poner completamente en blanco. Hay más espacios donde la intensidad del pensamiento se va reduciendo, donde el ruido se espacía y por lo tanto vamos sintiendo esta concentración, esta calma, esta relajación. Pero lo que verdaderamente importa, lo que significa meditar,
es hacer ese esfuerzo de regresar una y otra vez o el mayor número de veces posibles al punto de enfoque del cual se trate la meditación, ¿no? Entonces, qué bueno y qué padre que tengamos muchos distractores y muchos pensamientos, porque eso nos da la posibilidad de hacer el ejercicio de atención que resulta en los beneficios que promete y que ofrece la meditación. Ok, Entonces, si durante toda la práctica, no sé, 10 minutos, 20 minutos, 15, estuve pensando y pensando, pero estuvo esta intención mía de hacer un esfuerzo de regresar una y otra vez, ahí ya medité. Y no hay meditación buena o mala, no hay una que sea como más pro que otra. Si yo estuve haciendo ese esfuerzo, yo ya lo logré, ¿no? Entonces es como este tema trillado, ¿no? No es la meta, es el camino. Más o menos así funciona la meditación. Todo el tiempo es un proceso y no termina y puedes repetir la misma práctica 80 años. Y cada ok. vez que medito, pues me encuentro con algo nuevo, o cada vez que medito, sí bajé la emoción, sí bajé la intensidad de los pensamientos, de la ansiedad. Entonces, es este proceso que al terminarlo puedo sentir determinados cambios dentro de mí, ¿no? Grandes, chiquitos, diferentes, etcétera. Entonces, va de eso, esfuerzo intencional de redireccionar mi atención a un punto de enfoque. Oye, eso que dices es súper, súper clave porque sí me acuerdo cuando empecé, yo bajé una de estas apps, bueno, empecé con la que está súper famosísima, que es Headspace, Sí, que me encanta. Andy tiene una voz preciosa, es lo máximo para mí, meditar con Headspace. Que dice eso, que cada vez que te pierdas, que intentes regresar, que el chiste no es callarla, sino pues entre cierto punto controlarla y redireccionarla hacia donde quieres que esté esa concentración. Una siguiente pregunta. Hace ya 2 años, creo, doy clase de indoor cycling y fui a la Ciudad de México, porque vivo en Mérida, ok, a un cycling y me acuerdo que había un chavo allá afuera que me estaba platicando que él hacía meditaciones en movimiento. Entonces, mi pregunta viene a continuación. ¿Existen diferentes tipos de meditación? Si no, ¿cuáles son? ok. Sí, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Como te dije al principio, el corazón es el Zen, es el Vipassana y otras que puedo enunciar que son mucho más puras, ¿no? De Ujú. naturaleza, plan, respirar, percibir las sensaciones y estar regresando una y otra vez. Y nada más. De ahí se empieza a occidentalizar ya en el siglo XX con un especialista que se llama John Kabat-Zinn, Estados Unidos, trae el mindfulness Ok. a Occidente y lo desarrolla, ¿no? Esa atención plena. Entonces, digamos, es una variante es la especie del género meditación. Mindfulness es una especie, como las hay de otros tipos, ¿no? Entonces, sí, a ver, existe, claro, la meditación en movimiento, pero el proceso es completamente diferente, ¿no? O sea, la meditación por sí misma, de manera pura, necesitas estar estático para alcanzar el determinado, son estados y vibraciones cerebrales, ¿no? En este caso es alfa, para alcanzar lo que se busca, el objetivo de estas técnicas más puras, ¿no? En movimiento, como se aplica, es porque está toda tu atención en los sentidos, en lo que estás, en las sensaciones que estás percibiendo y permites la expresión tanto del cuerpo como todos aquellos estímulos externos que están llegando mientras tú te mueves, ¿no? Entonces, Ujú. si entras en un estado meditativo y te conservas en movimiento y además lo expresas de esta manera, pero es muy diferente el estado mental el cual se alcanza de manera activa como de manera pasiva, ¿no? Esto hablo obviamente a nivel físico, pero Ujú. internamente, obviamente, siempre hay una actividad de redireccionamiento, como dices. Entonces, sí hay muchas técnicas de meditación, hay algunas que están ligadas a la física cuántica, ¿no? Que explica, para ser muy breve, no hay tiempo y espacio y los pensamientos generan una carga de energía que terminan impactando en el mundo exterior. Entonces, a Ok. partir de esta vibración que es real, que es energía y de lo que sentimos, se desarrollan temas de ley de atracción, la visualización, etcétera. Hay otras técnicas que son las afirmaciones o decretos
que tienden un poco hacia los mantras, ¿no? Esta repetición de un sonido que al final de cuentas te produce una emoción o sumergirte en un estado de ánimo. Entonces, más o menos, para simplificarlo aún más, lo esquematizaría, ¿no? Son visualización, son escaneos corporales, Ok, sensoriales, de sonido, etcétera, decretos o repeticiones mentales y una ok. práctica contemplativa, que esta también es muy pura, ¿no? Que es así como estoy, voy percibiendo con aceptación total lo que sucede tanto adentro de mí como afuera de mí y simplemente percibo, observo, ¿no? Que está muy ligado obviamente a la meditación como su raíz. Oye, y retomando un poquito esto que me decías de los tipos de meditación, la verdad me das un chorro de alivio, porque yo pensaba que era como una y tenías que acoplarte a esa, y si no te funcionaba, ni modos, tú no estabas hecho para eso. Pero justo para allá quería yo ir, porque esta temporada, y el motivo por el que te invité, es porque esta temporada de el podcast se trata sobre hábitos. Y he estado hiper metida en todo este rollo de mañanas milagrosas, el club de las 5 de la mañana, todo eso de Claro. mejorar tus hábitos y tus rutinas. Y lo que me impresiona es que pueden cambiar los métodos, pueden cambiar las formas, pueden decirte que te despiertes a las 8 o a las 5, lo que quieras, pero en todas siempre está la meditación. Mínimo 10 minutos, siempre. Entonces, ¿qué beneficios realmente trae meditar? Porque sí se conoce pues ok, vas a reducir el estrés y la depresión y entonces te vas a... Pero, ¿por qué? Es más, voy a redireccionar la pregunta. ¿Por qué a las empresas? ¿Por qué decidiste irte con empresas y mostrar los beneficios a ese nivel? A ver, te contesto rápido lo de las empresas porque tiene un sentido más allá de los beneficios, porque el beneficio es aplicable a todo el mundo y en cualquier tipo de enfoque, etcétera. Entonces, el tema de las empresas es por alcance y te explico por qué. A mí personalmente, y esto ya es un tema, digamos, de un principio personal más espiritual, al ser personas que puedes reunir y convocar, el impacto es mucho mayor, ¿no? Y de esa manera se puede esparcir esta conciencia en torno a la herramienta, ¿no? Y lo que significa la meditación. Entonces, en ese sentido me apasiona mucho saber que de una persona que le funcione en una empresa, lo va a repartir en su familia y así se va haciendo exponencialmente el beneficio. Voy a tratar de enfocarme, como dices, para no caer y redundar en temas de reducción de estrés, en enfocarme en ilustrar el beneficio, tratar de explicarlo un poco con términos científicos mucho más simples. Eh, si yo estoy lleno de ruido en mi mente, si yo tengo, y voy a enlistar un poco, los pendientes del trabajo, la preocupación de que no he visto una persona, más aterrizado a cosas que probablemente nos afectan en la actualidad. Si no me contesta esa persona que yo quiero y estoy leyendo ahí los WhatsApps y sigue sin contestarme, y luego me meto a una red social y está el tema de los likes, no sé qué, los seguidores, etcétera. Y todo esto me está produciendo un mundo de emociones, ¿no? A ver, la que no me contesta, pues me está incertidumbre, me está dando angustia. Los pendientes del trabajo, un poco de miedo a encararlos y por lo tanto procrastino y eso me genera más ansiedad. De ahí me empiezo a enojar conmigo mismo, ¿no? Quizás por las cosas que me faltan de hacer, quizás por todo este mundo que estoy sintiendo. Dejo de confiar en mí, tengo mayor inseguridad y entonces llego y después de esto que puede pasar en 5 minutos, voy a una junta o voy a una comida o me reúno con mis amigos y ya estoy en ese estado de ánimo. Los resultados que voy a recibir de esa reunión o de ese acercamiento con alguna otra persona ya en vivo van a ser similares a la emoción o al estado de ánimo que yo estoy teniendo. Ok. Entonces, todo este ruido, toda esta masa
que se acumula adentro de mí, la meditación da la posibilidad de cuando la masa es observada, comienza a diluirse, por más que esté haciendo ruido, ¿no? Entonces sigue haciendo ruido, yo la observo y se disuelve, va disolviéndose con mi observación, mientras yo haga el esfuerzo de redireccionar mi atención al punto de enfoque. Como está siendo observada, esta masa no aguanta la mirada propia. Entonces va perdiendo peso, va perdiendo intensidad, va perdiendo sonoridad y poco a poco se va haciendo más chica. Lo que pasa es que queda un espacio vacío y ese espacio vacío tiene que llenarse. Entonces, cuando yo reduzco la emoción negativa o el estado negativo, empieza a salir en su lugar un estado de mucho mayor inspiración porque estoy calmado, porque ya encontré mayor tranquilidad. Entonces, eso me motiva a hacer lo que tengo que hacer para el trabajo y ejecutar y no procrastinar. Y eso me devuelve en cierta medida la seguridad, etcétera. Brota la creatividad. Todo esto sucede, como te dije ya en términos más físicos, porque en la meditación se están coordinando los dos hemisferios cerebrales, se va reconstituyendo toda la masa gris, vamos liberando, igual que en el ejercicio físico, todas estas sustancias que producen un mejor estado de ánimo, más ganas, más motivación, más energía, etcétera. Entonces, para ilustrarlo de esa forma, tenemos un cúmulo de estímulos que al final de cuentas nos sobrepasan y con eso nos empezamos a relacionar. Si yo me doy estas pausas de 10 minutos donde abro espacio adentro de mí y en su lugar empiezan a brotar nuevos pensamientos, nuevos patrones emocionales, entonces me vuelvo capaz de sentir y de experimentar otro estado de ánimo. Y digo la palabra experimentar porque a medida que yo voy sumando día con día esta práctica de estados de ánimo que yo logro alcanzar o que yo logro conseguir, entonces mi cerebro va aprendiendo y todo mi cuerpo y todas mis células van recibiendo toda esta información para permanecer estable dentro de ese estado de ánimo y lo voy repitiendo. Entonces ya el patrón, ya me salgo completamente del patrón de estar abrumado de redes sociales, de impactos sociales, etcétera, y ya me entro en el cauce de emociones que estén ligadas a la calma, a la alegría y demás, ¿no? Y eso te ayuda, quiero pensar, a enfocarte y a tener como mayor visión hacia dónde quieres ir, porque mi siguiente pregunta era, ¿qué papel podría jugar la meditación y el mindfulness en el alcance de nuestros objetivos? Y yo creo que es eso, ¿no? Ir disipando un poquito todo ese ruido que tenemos para poder tener un poquito más de enfoque hacia donde queremos ir y darnos esos espacios de observar. Y sobre todo lo que dijiste es algo muy, muy, muy particular, porque no es olvidarlos, como que los enfrentas, los ves, les pones cara, les pones nombre, y entonces como que al final te terminas enfrentando a esas cosas que no querías y terminas resolviendo. Y quiero entender que eso nos puede ayudar un poco más a ir caminando hacia el frente. Sí, sí, lo tienes muy claro. Y esta confrontación que dices es muy bonita porque justo la palabra es observar, porque no te estás juzgando, o sea, no es, ay, me paré 10 minutos tarde y entonces me atrasé, etcétera. No, 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 estás observando el hecho de haberte parado tarde, pero no intentas resolverlo, no intentas regañarlo, ¿no? Ahí está ese hecho y llega otro pensamiento, ¿no? El hecho de no haberle llamado a tal persona. Y ahí está, pero no lleva una crítica, no lleva un razonamiento en torno a eso. Justo eso se logra con la meditación. Te distancias un poco de lo que está pidiendo constantemente el ego, todas estas expectativas, y lo observas como si fuera una película, y esa observación hace que se diluya. Wow. Entonces, retomando un poco tu pregunta, claro, entra el espacio para nuevos pensamientos, para nuevas emociones que te permitan alcanzar objetivos. Y si quieres, ya en ese espacio te da la posibilidad, y ahorita te hablo solo de manera pasiva, de visualizar esos objetivos, de visualizarte ejecutando esos objetivos, tu actitud de pararte temprano, como me platicabas de esto de las 5 de la mañana, cómo te despiertas alegre a las 5 de la mañana para hacer tu primera actividad del día, ejercicio, una lectura, una meditación, etcétera. Y poco a poco tú le vas enseñando a tu mente cómo pensar y a tu cuerpo cómo sentirse y como no diferencia la mente entre qué es real,
aunque lo vivas externamente que internamente, empieza a practicarlo por sí mismo, ¿no? Y es aquí Ok. donde se comprueba toda esta parte que te decía de física cuántica, que no hay tiempo ni va a comprender la experiencia y la sensación que tú le des, independientemente de que hayas corrido 10 kilómetros y llegues a la meta y lo sientas. Si tú en un estado meditativo, con la vibración, y retomo ese tema, la vibración en alfa, con todo este cambio a nivel cerebral, te experimentas cruzando la meta después de esos 10 kilómetros, el cuerpo realmente lo estás viviendo. Entonces, no hay una diferenciación de que lo hayas vivido externamente o internamente, y eso te ayuda y te impulsa en muchos sentidos, ¿no? En autoconfianza, en creértela, en saber por dónde, en saber que ya sentiste esa emoción y por lo tanto tus acciones consciente a la consecución de ese objetivo. Ahora, ya más práctico, porque te dije, esto es más pasivo, esto es en una visualización, ¿no? Hay una experiencia interna, pero ya con la mente clarificada, donde brota la creatividad, empiezas a tener nuevas ideas para la ejecución o resolver o tomar una decisión en la situación concreta. También tienes el punch suficiente de motivación, de seguridad personal, de autoconfianza que te lleva a realizar las acciones. Y por supuesto, ahora sí, el tema del estrés, ¿no? El estrés libera esta hormona que la genera, que es el cortisol, y a medida que no está, entonces mi impulso ya no está en un plano de autodefensa o de ver que yo estoy en peligro, sino más creativo, menos impulsivo. Entonces va fluyendo y va entrando cada una de mis acciones con mayor libertad, ¿no? Entonces, para redondear todo esto es el máximo desarrollo de mí mismo como persona, ¿no? De mis capacidades, porque baja el estrés, porque ya no están los pensamientos, ya no están las emociones, y yo puedo ejecutar y actuar de otra Wow. manera. Para las personas que quieren empezar, que esto es lo que más me preguntaron y lo que más me interesa hasta a mí, ¿cómo puedo empezar con esta práctica? ¿Tiene que ser a fuerza un tiempo necesario, algún tipo en específico de práctica o puedo intentar con todas? ¿Cómo funciona? ¿Qué tips nos podrías dar para las personas que queremos empezar? Perfecto. Esa es una pregunta un poco más simple. Espero no haber sido muy rebuscado en la pasada que me... No, no, estuvo y- perfecta la pasada, me Sí, fascinó. sí, o sea, Sí, sí quedó claro. sí. Ah, bueno, buenísimo. Entonces eso sí me entusiasma para contestar la que viene. Que, a ver, yo tengo bueno, no es mía, pero la practico, una filosofía de vida que aplico también en la meditación y en todo. Esta de publicidad, de manténlo simple. Entonces, obviamente no quiere decir eh, no echarle ganas, no quiere decir hacer el mínimo esfuerzo, sino al contrario, es yo con todo lo que soy, con todo mi esfuerzo, al final de cuentas, mantenerlo simple, ¿no? Sin tanta expectativa y demás. Entonces, lo primero que quitaría es el tema del tiempo. O sea, no diría como 5, 8 o 10 minutos. Podemos poner un margen, digamos, de empezar entre 5 y 10 y que suene por ahí la alarma, pero no lo pondría como una meta, porque es, como te digo, es el proceso. Entonces, quitemos un poco el tiempo, pero sí, se puede programar, cronometrar ahí 7 minutos y que suene al... Después, yo empezaría con esto, como te dije en mi experiencia, con prácticas puras. O sea, yo me enfocaría en esos 5 minutos, 7 minutos, lo que sea, en sentir mi respiración. A ver, el ejercicio es muy, muy fácil, ¿no? Es algo que sin guía de meditación puede entender cualquier persona y sobre todo memorizarlo para que lo haga en su casa o en cualquier lugar. Van a salir pensamientos, van a salir incomodidades, tal vez la pierna, tal vez una mosquita que está ahí, algún sonido, un vecino, cualquier cosa. Estos distractores, ya sean externos o internos, solamente hay que darse cuenta de ellos. O sea, apareció el pensamiento, apareció el sonido, y después de darte cuenta de ellos, regresar a la respiración. La respiración, hacerla por la nariz, inhalar y exhalar. Y entonces, mientras no exista ese distractor o el pensamiento, observar y sentir el aire que entra y que sale por tu nariz y ahí enfocarte.
Esto hacerlo durante los 5 minutos, ¿no? Entonces viene el distractor, viene el pensamiento, lo observo, regreso. Y así. Entonces, esa es una muy, muy buena manera de empezar porque se va a experimentar y a comprender con mayor profundidad de qué va el mindfulness, ¿no? Esto te lo digo porque así no tienes que acudir con alguien que te enseñe a meditar y ver qué técnica te da y a ver si te gusta o no te gusta, o tal vez no te gusta y eso te decepciona. Pero si tú por la mañana, y esto también lo recomiendo mucho, antes de cualquier actividad, te sientas en una silla, también recomendadísimo eso. Nada de flor de loto al principio, nada del zafu, que es el cojín para meditar, una silla tal cual, con respaldo, las piernas sobre el piso sin cruzarlas y descansas las manos en los muslos, ¿no? Y te pones a observar con los ojos cerrados tu respiración a un ritmo natural, tampoco la tienes que forzar, no tienes que ser profundo o no profundo, etcétera, tal como está entrando el aire en ese momento y observas el aire, observas tu respiración. Y así te quedas 5 minutos. Entonces, eso, eso lo que sí te va a asegurar es una experiencia de meditación, es el esfuerzo y el ejercicio que se hace a nivel mental. Ya después, ya que conozcas en su forma más pura, porque es un ejercicio natural del cuerpo, la meditación, ya te pones a ver que qué tipo de mindfulness, que con qué guía, que si aplicación o no aplicación, que un curso, que un taller, y vas explorando para ver con cuál empatas más. Pero la primera experiencia sería 5 minutos como primera actividad del día en una silla, observar tu respiración, detectar los distractores y regresar, ¿no? Mira, por lo que mencionas del tema de los hábitos, claro que es importante hacerlo diario. Digo, son 5 minutos. Todos en este mundo tenemos 5 minutos. Entonces, a nivel cerebral, para que se memorice un patrón es necesario y completamente comprobado la repetición del hábito. El hábito funciona por el mecanismo de sustitución y de este sistema de recompensa que tenemos. Nosotros, digamos, si yo tengo un determinado vicio o alguna mala conducta que no me gusta, al final de cuentas me está dando un placer retorcido porque por eso lo estoy repitiendo y es una recompensa que está pidiendo el cerebro. Por otra parte, para cambiar ese hábito no es derrotarlo y es eliminarlo de mi vida, sino elegir otro que sustituya adentro del sistema de recompensas, que sustituya el mismo bienestar o la misma sensación. Entonces, si yo tengo este placer retorcido de tener la mente con ruido y sentirme mal, es una recompensa inmediata, ¿no? Es una recompensa inmediata ver Instagram y llenarme de información y de imágenes, etcétera, pero que al final de cuentas no me da un estado de ánimo. Entonces, si yo dejo de repetir la sustitución, que es sentirme con calma todos los días, por lo menos 5 minutos, entonces se le va a olvidar al cerebro, al patrón que se vuelve a formar, las nuevas conexiones neuronales que están en proceso de desarrollarse, se le va olvidando. Entonces es muy importante continuar la práctica todos los días, aunque sea 5 minutos, y poco a poco irle subiendo para que la sensación vaya permeando por todo el cuerpo y se vaya intensificando, vaya aumentando. Y por lo tanto la sustitución del hábito, por ejemplo, de levantarme y ver a mi celular y ponerme a pensar, se sustituya por me pongo en una silla y entonces empieza a clarificar mi mente y entonces una emoción de calma, entonces más creatividad y luego veo los resultados a lo largo del día. Así es como se puede lograr este hábito de meditar, pero sí sin cortarlo, ¿no? Y sin la expectativa total del tiempo y de la manera en la que se hace y de encontrar un estado de perfección mental o emocional. Todo esto creo que es keep it simple, justamente, tanto la pregunta anterior como esto, y ayuda y impulsa, ¿no? Y saber y repetir que la meditación funciona gracias a que pensamos, gracias a que detectamos el pensamiento y por lo tanto se hace el ejercicio mental de regresar.